Hola hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Hoy iniciamos la lección número 1 de la materia Formación Ministerial. El objetivo de esta materia es identificar qué significa la palabra perfil y qué nos habla las Escrituras acerca del perfil que debe de tener el discípulo y el ministro en la iglesia. Yo te invito a que abras tu libro en la lección número 1 y vamos a identificar qué significa la palabra perfil. ¿Te has preguntado qué es perfil? El diccionario nos menciona que perfil significa el conjunto de rasgos y características que identifican a una persona. Si nosotros vemos en nuestros caracteres, hay quienes nos dicen, este es muy enojón, este es muy serio, este es muy enamorado. Si lo vemos en el ámbito espiritual, hay quienes nos dicen, este tiene un perfil de doctor, enfermero, abogado, licenciado, ingeniero, etc. Si nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, hay quienes tienen el perfil para poder ser un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro, hermano. Pero yo quiero que vayamos a ver qué es lo que mencionan las Escrituras acerca de las características que debe tener un discípulo y además las características que debe de tener un ministro o líder en la iglesia. Te invito a que abras tu Biblia en la carta de Pablo a Timoteo, que es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, y vamos a ver qué dicen las Escrituras, varón de Dios. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Varón de Dios, si nosotros vemos aquí, estamos viendo los requisitos que debe de tener el discípulo en la iglesia. ¿Cuáles son? Uno primerito, que nos dicen marido de una sola mujer. Primero nos tenemos que poner en el contexto en que se dijo este versículo. Nos tenemos que remontar a la historia y tenemos que entender en los tiempos que Pablo predicaba, se permitía tener más de una sola esposa. Era válido en aquellos tiempos. Por lo tanto, aquí Pablo nos está mencionando que no debe de tener más de 2 esposas, un diácono, un discípulo en la iglesia, que debe tener una sola esposa. Y además yo quiero agregar que es la esposa y los hijos estén sujetos a él. ¿Para qué? Para ser de buen testimonio y el enemigo no venga a traer tropiezo en el ministerio de este líder. Hermanos, también nos está mencionando la palabra de Dios que debe de tener una fe intachable. Lo tenemos que examinar, lo tenemos que probar, nos está mencionando. Y el probar significa no ponerle pruebas, sino ver los hechos en el cual él está basando su fe. Hermanos, acuérdense que por los frutos nos conoceréis, dice la palabra, porque del corazón, lo que hay aquí en el corazón, habla la boca. Si aquí está Cristo como nuestro Señor y Salvador, como lo hicimos cuando hicimos la confesión de fe de Romanos capítulo 10, verso 9, hermanos, entonces de aquí va a salir el amor, va a salir fe, va a salir bendición. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar las almas para Cristo, hermanos. Entonces, nosotros debemos de examinar bien quién vamos a levantar como líder en la iglesia, especialmente a esos discípulos que van a ser los diáconos en la iglesia. Tenemos que examinarlos, cómo es su vida, cómo es su fe, cómo dan testimonio de la fe en Cristo Jesús, hermanos. También nos está mencionando que no deben ser deshonestos, que deben ser honestos. ¿Cuáles son? Hermanos, no calumniar a las personas, hermanos, tienen que llevar una vida de santidad. Aquel que vaya a ser un discípulo, un diácono en la iglesia, hermanos. Nos está mencionando también la palabra que no deben ser codiciosos
de ganancias deshonestas. Actualmente hay muchos hermanos líderes de la iglesia, diáconos, que a veces lucran con la necesidad de las personas, que prestan a cambio de un interés. Y no debe de ser así, hermanos. El diácono debe ser honesto, no debe de estar buscando siempre ganancias, porque yo soy el que voy a barrer, páguenme a mí a la iglesia, que la iglesia me esté pagando los servicios que estoy dando. Yo sé que el obrero es digno de su salario, pero cuando lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que menos importa es el dinero. Lo hacemos por quien es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio en la cruz, muriendo por nuestros pecados. ¿Qué le podemos dar nosotros sino una vida de gratitud, hermanos? Entonces el diácono, hermanos, deben de ejercer bien. Tenemos que ver cuáles son los frutos dignos de arrepentimientos que Él está mostrando para poderlo levantar. No tiene que ser calumniador ni chismosos, hermanos. Hay muchos en iglesias que les gusta estar con el chisme. Vas con una necesidad, se lo cuentas al diácono de la iglesia y esto se lo anda regando a las demás personas. No debe ser así. El diácono, el discípulo fiel, debe de guardarlo, llevarlo a los pies de Cristo y orar por esa necesidad que trae el hermano. Hermanos, otra cosa que debemos de entender. La palabra también aquí nos menciona en 1 Timoteo capítulo 3, el perfil que debe de tener el ministro de la iglesia. Yo te invito a que nos regresemos a 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ustedes vieron todo el conjunto de características que debe de tener el perfil para aquel que vaya a ser ministro en la iglesia. Aquel que cumpla estos perfiles, pues va a llegar a ser ministro en la iglesia, ya sea un maestro, ya sea un pastor, ya sea un profeta, ya sea un apóstol, hermanos. Pero algo muy importante que nos está diciendo, que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Significa que no sea un recién convertido el que se vaya a levantar como ministro de la iglesia, como el líder de la iglesia. No debe ser un recién convertido. ¿Por qué, hermanos? Porque apenas Dios lo va a estar formando. Jeremías dice, oh casa de Israel, yo no podré hacer como hace este alfarero con vosotros, porque nuestra fe más preciosa que el oro debe ser probada por fuego. Y si es un recién convertido y vienen las pruebas que Dios demanda para el ministerio, hermanos, muchos se van a ir al mundo, se van a regresar y van a dejar a la Grace sola, hermanos. Por eso nos está diciendo que no sea un recién convertido, como dice la palabra, para que no caiga en la condenación del diablo. Pablo menciona en la palabra y exalta a un varón de Dios. Pero luego después, cuando él es prisionado, menciona que este varón de Dios se fue al mundo, lo dejó. Era un recién convertido. Entonces nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia de que si vamos a llegar y nos vamos a formar ministerialmente para llegar a ser un líder dentro de la iglesia, un maestro, un pastor, hermanos, tenemos que hacer nuestra conciencia de que nos tenemos que llenar más y más y más de la presencia de Dios. Y esto se hace llenándonos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa nos está mencionando aquí la palabra? También es necesario que dé buen testimonio de los de afuera. ¿Qué es esto, hermano? Simplemente es que el varón de Dios, la mujer de Dios, debe de dar buen testimonio con sus vecinos, con sus primos, para que no caigan en descrédito. Imagínense, si en la casa, en su casa, varón, mujer de Dios, usted entra
y empieza a gritar a sus hijos, a su marido o el esposo le empieza a gritar y van a la iglesia y en la iglesia son amor, no, van a caer en descrédito y no le van a creer. Al contrario, están manchando al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que dar buen testimonio a la gente que nos rodea, a los vecinos, a la gente en el trabajo, con nuestros subordinados, con nuestros jefes. Tenemos que dar el buen testimonio. Como dice la palabra, si aquel que te pide caminar 1 milla, tú camina 2. Demuéstrales el amor de Dios. Si hay alguien en el trabajo, tu vecino, tu primo o quien sea, hombre, mujer de Dios, tú demuéstrales el amor de Dios. Si te ofenden, tú pon la otra mejilla. No hay caer en el descrédito de las demás personas. Por eso debemos de tener mucho cuidado aquel que anhela un ministerio, aquel que quiere ser ministro en la iglesia. Otra cosa que nos menciona, marido de una sola mujer. Hablamos, como los diáconos en aquellos tiempos, era válido tener más de 2 mujeres, 2 esposas. Pero aquí nos está diciendo que debemos de tener una sola mujer, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque ella es la ayuda idónea, hermanos. Pero lo que nomás nos está hablando que la casa, su casa debe estar ¿en qué? En sujeción, sus hijos, su esposa, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo va a dar testimonio? Aquí nos dice la palabra, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Debemos de entender, hermanos, que aquí la palabra nos queda bien claro, que nosotros tenemos que tener en sujeción a nuestra familia. ¿Para qué? Para ser de testimonio, porque va a pasar que la Grey, los recién convertidos o aquellos van a decir, mira, el hijo del pastor es drogadicto. No, hay que orar al Señor para que nuestros hijos, nuestras familias estén en el temor de Dios. No en el temor de que, ay, Dios me va a castigar o mi papá me va a hacer esto. No, en el temor reverente del Señor, de honrar y respetar de quién es Él, de quién es nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios y pagó un precio muy grande en la cruz, hermanos. ¿Qué nos están mandando a decir, hermanos, también? Que sea apto para enseñar. Nos está diciendo un perfil que debe de tener el ministro en la iglesia, que él debe de ser un maestro, aparte de un pastor, un apóstol, un profeta, debe tener la capacidad de enseñar y enseñar correctamente la palabra de Dios, no sacando de contexto ni ningún versículo. Y esto solamente viene por la unción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a venir por el ministro y le va a dar revelación y le va a dar a entender de lo que habla la palabra del Señor. Así como Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, decía él, era un erudito, era un alumno de Gamaliel y dice él que aventajaba a los de su generación, pero no entendía las escrituras, porque nuestro Señor Jesucristo decía, ellas hablan de mí. Hasta cuando vino y tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco y luego vino ese varón a orar por él. El Dios, mi Señor Jesucristo, el que tú viste, me ha mandado a orar por ti. Y en ese momento cayeron escamas de sus ojos, fue bautizado y fue lleno del poder de Dios. Y en ese momento Pablo fue lleno del Espíritu Santo y ahora sí entendió las Escrituras. Y antes, como dice la palabra en el libro de los Hechos, aquel que perseguía a la iglesia ahora predica a Cristo Jesús. Pero viene la revelación por el Espíritu Santo para poder enseñar la sana doctrina, hermanos. Hay que tener cuidado. La palabra nos menciona que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe y van a apostatar y lo están haciendo actualmente, varón, mujer de Dios. Entonces, el ministro, el líder de la iglesia, el pastor, debe ser apto para poder enseñar. No dado al vino, no codicioso, no hacer negocio con la iglesia, no ser un prestamista, no que ahora vamos a hacer este negocio para poder traer dinero a mis arcas. No, debe ser rigoroso. Acuérdense lo que dice la palabra, que en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva dice que traían todo a los apóstoles y los apóstoles los repartían conforme a las necesidades que habían. Y dice la palabra que no había ningún necesitado, hermanos.
no debe de ser, ¿qué? Codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, Dios va a darle la cobertura, le va a dar todo para que ejerza el ministerio, hermanos. Pero también nos está diciendo que debe ser hospedador. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de los Génesis, ahí cuando Abraham sale y viene el ángel de Jehová con 2 ángeles y le dice, yo te voy a revelar, no le voy a ocultar nada a mi amigo Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué hace Abraham antes de eso? Lo invita a quedarse en la tienda, le insta al Señor, quédate y come conmigo, y le dice a su esposa, prepara lo mejor que hay. Entonces nosotros tenemos que tener esa característica como Abraham, de que sea un hospedador, para que cuando venga aquel siervo, aquel misionero, tenga la capacidad de poder hospedar a la gente sin temor, sin sentir nada de obligación, sino que lo haga por amor. Acuérdense de aquella mujer que nos habla en las crónicas y en el libro de los reyes, que no tenía un hijo y le prepara un cuarto a aquel profeta, y el profeta le decía, dime qué es lo que necesitas, y la mujer decía, no, nada, solamente tú quédate aquí en mi casa, quédate en el cuarto que yo te lo he preparado. Pero el siervo de Eliseo, el siervo de Eliseo, Jesse, le dice, no tiene hijo. Y el profeta le dice, vas a tener un hijo. Ahí podemos entender las bendiciones que Dios manda a aquellos que son hospedadores, pero lo hacen por amor. Así debe de ser el ministro de la iglesia, hermanos. Si nosotros vemos en esta lección 1, podemos ver las características, mencionamos las características que tiene un ministro, un pastor, y el quien debe de tener un discípulo, un diácono en la iglesia, hermanos. Yo te invito en este momento, leas detenidamente, que le pidas al Espíritu Santo que te traiga revelación de 1 Timoteo capítulo 3, hermano, de lo que nos habla, las características que debe tener el perfil de un ministro y de un discípulo.